Otras características que tienen las antenas, tanto en transmisión como en recepción, es su directividad y su ganancia, términos que muchas veces son confundidos ya que la diferencia es bastante sutil. Podemos definir P sub R como la potencia radiada por la antena, es decir, es la potencia que realmente está entregando la antena, y P sub T a la potencia del transmisor que llega a la antena. Obviamente, entre estas dos potencias habrá una diferencia motivada por las pérdidas propias que tiene la antena. Se define de esta manera la eficiencia de una antena como el cociente entre la potencia real que está radiando la antena y la potencia generada por el transmisor que llega a la antena. Si estuviéramos hablando de una antena en modo recepción, su eficiencia estaría dada por el cociente entre la potencia que llega a la antena y la potencia que la antena entrega al receptor. Por otra parte, la directividad de una antena se calcula en función de esa potencia radiada y la potencia de la antena isotrópica equivalente. La ganancia siempre incluye, por lo tanto, las pérdidas que se dan en la antena. Una manera de calcular la ganancia es mediante el producto de la directividad de la antena y su eficiencia. Recordando que la eficiencia era el cociente entre la potencia real radiada y la potencia entregada por el transmisor a la antena, podemos decir que la ganancia de una antena está dada por el producto de dos cocientes, potencia radiada sobre potencia de la antena isotrópica y potencia radiada sobre potencia entregada por el transmisor. El concepto básico que tenemos que recordar es que la ganancia tiene una relación directa con la directividad. Cuanto más ganancia tiene una antena, más directiva es, y cuanto menos ganancia tiene una antena, menos directiva será. Tengamos en cuenta entonces que el hecho de que una antena tenga poca o mucha ganancia no es un índice de su calidad. Todo depende de qué necesitamos de esa antena. Si necesitamos una antena muy directiva, obviamente tendrá mucha ganancia porque está concentrando toda la energía en una dirección con un ángulo muy pequeño. Por otra parte, si necesitamos que nuestra señal llegue en forma uniforme alrededor de la antena, asemejando a una antena isotrópica, necesitamos antenas de baja ganancia, es decir, antenas poco directivas. De igual manera que en cualquier sistema de mediciones fijamos o definimos un cero a partir del cual medir, lo mismo ocurre para referirnos a las ganancias de las antenas. Habíamos visto hace tiempo que la ganancia o la atenuación se medía en decibeles y que el cero a partir de los cuales se medían los decibeles variaba según distintas características que se usaban para medir cosas diferentes. Para las antenas tenemos dos puntos a partir de los cuales se mide la ganancia, que es la ganancia respecto de la antena isotrópica y la ganancia respecto del dipolo estándar. Un dipolo estándar tiene 2,15 decibeles de ganancia más que una antena isotrópica tomada como punto de referencia. Por lo tanto, tenemos estas dos escalas, dBd, que es la del dipolo estándar, y dBi, que es la del dipolo o radiador isotrópico, que van a servir para medir ganancias de antenas reales. Por ejemplo, si tenemos una antena real cuya ganancia es 4 dBd, es decir, toma como cero al dipolo estándar, esa misma antena tendrá 6,15 dBi. Normalmente van a encontrar que la mayoría de los fabricantes, por razones más que nada de marketing, suelen dar la ganancia de sus antenas respecto de la isotrópica, ya que siempre va a resultar en un número mayor que si se hiciera respecto del dipolo estándar. Otra característica de las antenas es su ancho de haz. El ancho de haz
se mide como un valor angular sustentado entre dos rectas que aquí vemos en línea de trazos rojos. Esas rectas se obtienen midiendo los puntos sobre el diagrama de radiación de la antena donde la ganancia cae 3 dB, es decir, donde se atenúa la señal 3 decibeles. Hay un ancho de haz horizontal y hay un ancho de haz vertical. En ambos casos se obtiene midiendo el ángulo entre el punto donde se supone que está la antena y los puntos sobre el diagrama de radiación respectivo donde la ganancia cae 3 decibeles. Habíamos visto que nuestra antena dipolo estándar estaba calculada para tener una longitud tal que asegure el efecto de resonancia, es decir, la máxima transferencia de corriente eléctrica en generar un campo magnético perpendicular a la antena. De esa manera, teníamos sobre los brazos doblados que conformaban la antena como prolongación de una línea balanceada, dos brazos donde los electrones circulaban todos en el mismo sentido, de manera tal que los campos magnéticos que generaban tenían el mismo sentido de rotación en ambos brazos. Cuando la antena se calcula así, obviamente se calcula para una frecuencia determinada que va a definir el valor numérico que tiene el cuarto de longitud de onda que corresponde a cada brazo de la antena. Cuando queremos enviar información que ocupa un ancho de banda determinado, como vimos en los casos de modulación, necesitamos que toda esa señal, no solo la portadora pura, sino las bandas laterales que se generan, puedan radiarse mediante nuestra antena. Por lo tanto, las antenas se calculan para una frecuencia de resonancia central, pero tienen un ancho de banda. El ancho de banda de la antena se calcula en función de dos frecuencias de corte, F1 y F2. F1 corresponde a la frecuencia más baja en la cual se produce una caída, una atenuación de la señal radiada de 3 decibeles. Y F2 se calcula como la frecuencia más alta en la cual se produce también una atenuación o caída de la señal de 3 dB. La antena se calcula para un valor de F sub C, frecuencia central. Esta es la frecuencia de resonancia de la antena y midiendo caídas de 3 dB hacia frecuencias bajas y caída de 3 dB hacia frecuencias más altas, tendremos el ancho de banda de nuestra antena. El ancho de banda de la antena está directamente relacionada con la frecuencia de resonancia a la cual fue cortada y construida la antena y el Q o factor de calidad. El Q de una antena es el cociente entre la reactancia inductiva y capacitiva y la resistencia pura de la antena. Ese valor de Q dependerá entonces fundamentalmente de características físicas de la antena como su longitud y su diámetro. Como regla, cuanto menor sea el Q de una antena, mayor será su ancho de banda.